Hola, mi nombre es Daniela, estudio en la preparatoria Emiliano Zapata en el grupo 215 y hoy yo les hablaré sobre la Guerra Fría. Pero primero, ¿qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político, ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y otro alineado con el comunismo. El término Guerra Fría fue atribuido por primera vez al periodo correspondiente a 1945 por el escritor británico George Orwell, autor de la novela 1984. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, marcada por el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el escritor usó el término en un ensayo donde presagiaba que dicho escenario desalentaría la guerra abierta entre las grandes potencias, lo que daría lugar a un estado permanente de Guerra Fría. George Orwell utilizó este nombre porque entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque forjaron muchas tensiones y llegaron en varias ocasiones al borde de la confrontación, nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar, a pesar de que ambas eran las únicas superpotencias del planeta. La Guerra Fría fue un conflicto central entre la historia contemporánea que cambió para siempre el balance internacional de poderes y dejó una huella permanente en la configuración política, económica y social de regiones enteras. Además, marcó una época de tensiones mundiales en la que surgió por primera vez el miedo a una guerra atómica, cuyos efectos devastadores podrían poner en jaque la vida humana en el planeta. Los antecedentes de la Guerra Fría datan de inicios del siglo XX. Según algunos autores, en la competencia entre el Imperio ruso y los imperios occidentales por la hegemonía política y económica, en lo que tuvo mucho que ver la Primera Guerra Mundial. De hecho, fue en 1919 cuando inició el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, en el marco de la Guerra Civil Rusa y la posterior Revolución de Octubre, que depuso el gobierno de los zares e instauró en su lugar la primera nación socialista de la historia. Los antecedentes de la Guerra Fría datan de inicios del siglo XX. Según algunos autores, en la competencia entre el Imperio ruso y los imperios occidentales por la hegemonía política y económica, en lo que tuvo mucho que ver la Primera Guerra Mundial. De hecho, una de las principales crisis de la Guerra Fría fue el bloqueo de Berlín en 1948 a 1949, en el que la Unión Soviética cerró las fronteras de sus dominios a Occidente, dejó bien en claro que el mundo entero estaba por dividirse en dos bandos enfrentados. Las causas de la Guerra Fría podrían resumirse en el miedo y en el sentimiento anticomunista que el surgimiento del comunismo desató entre los sectores de poder en Europa y Estados Unidos a partir de la Revolución Rusa de principios del siglo XX y del estallido de la Guerra Civil China en 1927. El derrumbe de Europa como potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial, cediendo su lugar en el orden mundial a Estados Unidos y a la Unión Soviética, los dos países que vencieron a los nazis. Las consecuencias de la Guerra Fría fueron inmensas y profundas en la historia contemporánea y pueden resumirse en la configuración del poder mundial, pues tras el derrumbe de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y pasó a ejercer libremente su hegemonía cultural. El final de la utopía comunista, no solo porque la Unión Soviética no sobrevivió al prolongado conflicto con Occidente, sino que por los horrores de sus gobiernos revolucionarios iniciales y las penurias económicas a las que fue sometida su población, posteriormente pasaron a ser del público. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado y que hayan comprendido qué fue en sí el conflicto de la Guerra Fría. Gracias.